¿Cómo están, chicas de cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana ingresamos a la semana 20, lo que quiere decir que vamos un promedio de 5 meses trabajando juntas. Y quiero aprovechar este momento para hacerles saber que me siento muy orgullosa por ustedes. No solamente he podido ser testigo de sus progresos académicos, que dicho sea de paso también me tienen muy contenta, sino que también he podido ser un poco testigo de todas las situaciones y todas las circunstancias que les han tocado vivir a lo largo de estos últimos meses. Sé que la situación no es fácil, sé que algunas de ustedes están pasando por situaciones familiares o han pasado por situaciones familiares, económicas, bastante difíciles, pero el hecho de que ustedes, pese a esas circunstancias, se den el tiempo de ver estos videos, de hacer sus tareas, de seguir siendo responsables, habla muy bien de ustedes. Y créanme que esa es la base para que en un futuro ustedes sean personas íntegras, sean personas cumplidas, sean personas responsables y sean personas que saben sobreponerse a las dificultades. ¿Sí? Quiero decirles que estoy muy orgullosa porque el hecho de que ustedes sean tan jóvenes y que se tengan o se vean obligadas a enfrentar una situación tan difícil como la que estamos ahora, merece todos los aplausos del mundo. Así es que desde aquí quiero decirles que me siento muy orgullosa por ustedes. Son unas niñas súper inteligentes que se esfuerzan mucho y que quieren salir adelante, y eso a mí me tiene muy contenta. En mí vean a una amiga más que una maestra. Confíen en mí si es que en algún momento de repente quieren compartirme alguna situación que estén viviendo. Más allá del aspecto académico, yo quiero estar ahí para ustedes en todos los aspectos emocionales en los que yo las pueda ayudar y les pueda servir de soporte. ¿Listo? ¿Un trato? Ok. Así es que sin más, vamos a comenzar con la primera parte del video, que es la parte de la retroalimentación, para luego pasar a la actividad de esta semana. Muy bien, y vamos a comenzar con esta primera parte, que es la retroalimentación, esta sección dentro del video en el que recordamos un poquito o verificamos, mejor dicho, aquellos aspectos en los que todavía tenemos que trabajar con respecto a la última entrega. Recordemos que la última entrega fue un texto expositivo sobre la diversidad cultural, ¿sí? Así es que, teniendo en mente que ese fue el producto, vamos a revisar un poquito los aspectos que tenemos que continuar puliendo o mejorando en este tipo de redacción. El primer punto es un punto que ya habíamos tocado anteriormente, y es el hecho de no copiar. Ya se los había dicho con anterioridad, sin embargo, hay algunas personas que continúan incurriendo en esta falta. Punto número 1, recuerden que por un aspecto moral esto no es correcto. No es correcto apropiarnos del trabajo de otra persona, así sea un trabajo ya publicado en internet. Eso no nos da derecho a copiar y pegarlo para nuestro trabajo. Punto número 1 eso, y punto número 2, tienen que tener en cuenta que para mí como su maestra es muy sencillo, valga la redundancia, darme cuenta de que ustedes están incurriendo en plagio. ¿Por qué? Nuevamente, porque yo conozco el estilo de redacción de cada una de ustedes, y cuando veo una redacción distinta a la que ustedes suelen tener es donde se disparan las alarmas y me llama a buscar esa información, y es cuando efectivamente la encuentro. Por ejemplo, veamos el siguiente caso. Este es un claro ejemplo de información que encontré literalmente en un enlace de internet. Ahora, ustedes dirán, Miss, lo que pasa es que yo no conozco mucho sobre el tema. Yo no sé muy bien qué es la diversidad cultural, qué significa, qué expresiones o representaciones tiene. Y eso es bastante comprensible. Quien habla tampoco es socióloga, historiadora, psicóloga, como para poder entender este tema en todas sus dimensiones. Y definitivamente cuando nos enfrentamos a un texto expositivo tenemos que reunir toda la información posible, porque lo que queremos con un texto expositivo es informar, dar a conocer un tema al lector. Entonces tenemos que tener varias fuentes de información. Ese no es el problema. El problema es que no citamos estas fuentes de información. Si vamos a sustraer información de internet y la vamos a utilizar para nuestro texto, está perfecto, pero tenemos que tener el cuidado de revisar esta información, comprenderla y luego, si la vamos a utilizar en nuestro texto, citarla correctamente. Citar al autor, decir quién es el autor de este escrito, de ese fragmento de información que ha sustraído, decir en dónde fue que
esta persona plasmó este escrito en alguna investigación, en algún libro, en alguna fuente periodística, en dónde fue que esta persona plasmó esta información, ¿sí? Primer punto eso. Y segundo punto, vamos a hacer un poquito las diferencias entre lo que es un texto expositivo y lo que es un artículo de opinión. Ahora, ustedes se estarán preguntando, Miss, pero ¿por qué vamos a ver el artículo de opinión si lo que usted nos mandó a hacer fue un texto expositivo? Y el problema es que efectivamente les envié a hacer un artículo, un texto expositivo. Sin embargo, cuando han omitido algunas características propias del texto expositivo, este texto expositivo ha pasado a parecerse más un artículo de opinión. Vamos a revisar por eso algunas características propias del texto expositivo, ¿sí? Y vamos a comenzar con un caso para que vean de qué estoy hablando. Vamos a hacer, este es un fragmento, un trabajo que recogí. Vamos a ver sobre todo la parte de desarrollo. Dice, muchas veces has visto a alguien y te has preguntado por qué él o ella hace una cosa a distinto modo a como tú lo sueles realizar. No está mal que te lo preguntes a ti mismo, lo que está mal es que tu diferencia vaya más allá de ser un solo pensamiento y pasa a ser una discriminación. Solo porque no te gusta la forma en cómo esa persona se expresa o se viste y actúa. Entonces, vemos que aquí esta persona sí está hablando de la diversidad cultural, pero de alguna forma está dejando entrever su opinión personal. Está permitiendo que este texto deje de ser objetivo y comience a ser un poquito más subjetivo. Y eso es lo que tenemos que evitar en un texto expositivo, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que ustedes están dando una exposición, ¿no? Cuando ustedes dan una exposición en clase, lo que están haciendo es decir de forma oral un texto expositivo. Ahora, imagínense que tienen una exposición en clase sobre los ecosistemas, por ejemplo. Ustedes van a comenzar obviamente dando la definición de qué es un ecosistema, tipo de ecosistema y demás. Una cosa es eso, y eso es un texto expositivo. Pero otras que digan, ay, este ecosistema a mí me parece más bonito que este otro, me parece que este ecosistema es mejor que otro, o creo yo que todos deberían valorar más este ecosistema que el otro. Cuando hacemos esa diferencia es cuando comenzamos a incurrir en un artículo de opinión, cuando comenzamos a dejar entrever nuestra opinión o a dar información subjetiva sobre un tema. Es cuando cambiamos involuntariamente quizás el formato del texto que nos han mandado a hacer. Así es que vamos a revisar algunas características rapidito del texto expositivo. Punto número 1. La redacción se realiza en tercera persona. ¿Sí? La redacción se realiza siempre en tercera persona. Una cosa es decir, la diversidad cultural es importante. Y otra cosa es decir, yo creo que la diversidad cultural es importante porque me parece que nos va a ayudar mucho a vivir más bonita. Son redacciones completamente diferentes. En la primera estoy redactando en tercera persona. Cuando yo redacto en tercera persona, lo que hago es que manifiesto un hecho. Cuando yo hablo en primera persona, lo que hago es manifestar una opinión. ¿Ok? Segundo punto. Se emplean gran cantidad de términos técnicos y científicos. Algunos de ustedes va a poder apreciar que en sus trabajos les coloqué, debes apoyar esta información con citas o fuentes científicas. Y es cierto, precisamente como nosotras no somos expertas en el tema, hemos tenido que revisar otras fuentes de información, citándolas obviamente. Así es que es importante tener en cuenta eso cuando hacemos un texto expositivo. ¿Sí? Tenemos que considerar otras fuentes de información con términos técnicos y científicos propios que nos den estas fuentes. Por último, no utilizar expresiones subjetivas, a lo que ya les dije al principio, ¿sí? Por más que tú estés 100% convencida de que es importante la discriminación, no puedes incurrir en expresiones subjetivas como la discriminación es mala, la discriminación es fea, la discriminación no me parece, porque ahí está sobresaliendo tu opinión personal. Y la opinión de una persona siempre va a ser subjetiva, es decir, siempre va a estar ligada a sus emociones. ¿Correcto? Esas son un poquito las recomendaciones
para mejorar un poco el trabajo de la semana pasada, ¿sí? Para que lo tengan un poco en cuenta, porque probablemente más adelante nos vuelvan a pedir un texto expositivo o nos vuelvan a pedir quizás un artículo de opinión, ¿correcto? Continuamos entonces. Vamos a felicitar los trabajos más destacados. Esta semana quiero felicitar a 2 personitas que siento han cumplido un poquito con todas esas características que mencioné anteriormente, ¿sí? Son 2 personas en específico. Vamos a comenzar felicitando a la señorita Natalia Alejandro. Natalia, quiero felicitarte y quiero aprovechar este momento para felicitarte porque cada semana te esfuerzas notoriamente y cada semana superas mis expectativas. Así es que quiero felicitarte y quiero invitarte a que sigas trabajando con la misma perseverancia como hasta el momento, ¿ok? Y la segunda felicitación va para la señorita Thais Reynoso. Thais, quiero felicitarte porque he notado cómo has progresado mucho esta semana con respecto a semanas anteriores. Veo también cómo estás participando un poquito más en clase, cómo siento que estás prestando un poquito más atención y cómo te esfuerzas e intentas superarte a ti misma. Felicitaciones por eso. Como verán, ambas compañeras aún tienen aspectos por pulir de repente con respecto a ortografía y redacción, pero en general siento que han sido los trabajos que mejor han cumplido con los requisitos que les puse en la diapositiva anterior, ¿sí? Así es que vamos a cerrar un poquito este momento de retroalimentación y vamos a pasar a lo que es el trabajo de esta semana, que es un trabajo nuevo, es un trabajo diferente y va a ser una sección nueva dentro del curso, lo cual me emociona muchísimo porque los cambios siempre son chéveres. Así es que vamos a ver de qué se trata. Muy bien, y esta semana vamos a estar comenzando una nueva sección dentro del curso y esto me tiene muy contenta porque es una sección que tiene que ver con lectura y específicamente con lectura de textos literarios que, dicho sea de paso, son mis favoritos, así es que esta sección me tiene muy contenta. Ok, para entender un poco mejor de qué se trata, vamos primero a recordar qué aspectos componen nuestro curso. Primero, nosotros tenemos las sesiones de Aprende en Casa, ¿sí? Recordemos que estas sesiones son propuestas por el ministerio, están colgadas en una plataforma y lo que yo hago es revisar este material, dejarles la actividad que se propone en esta plataforma y darles una explicación adicional para que ustedes hagan su trabajo excelente. Tenemos otra sección dentro del curso, que es la sección de Mejoramos nuestra escritura. Esta sección en la que yo grabo material adicional a lo que está en la plataforma Aprende en Casa para tocar temas de ortografía y redacción, que son temitas que la plataforma no desarrolla y que siento es muy importante para que ustedes puedan hacer mejores redacciones. Y ahora a estos 2 componentes se le va a sumar un tercero y son los módulos de lectura, ¿sí? Vamos a estar incorporando esta sección dentro del curso y la vamos a incorporar de la siguiente manera. Una semana hacemos sesiones de Aprendo en Casa y la siguiente semana hacemos sesiones de módulo de lectura con el videíto de Mejoramos nuestra, o con el videíto o el material de Mejoramos nuestra escritura. ¿Ok? Una semana sesión de Aprende en Casa, luego una semana de módulo de lectura con ortografía. Otra vez la siguiente semana Aprende en Casa y la siguiente semana módulo de lectura. Así intercalado para no agobiarnos o no aburrirnos tanto con lo mismo, ¿sí? Esto creo que me tiene bastante contenta porque hace ahora sí que nuestro curso esté completo. Vamos a recibir clases de Aprende en Casa que normalmente nos hacen o nos dejan trabajos de producción, de redacción en torno a temas sociales. Tenemos una parte de la clase en la que vemos temas formales de escritura, como escribir mejor con respecto a la ortografía, con respecto a la redacción. Y tenemos también una parte en el curso en la que ahora sí vamos a poder dedicarnos a leer textos literarios. Así es que nuestro curso ahora sí ya está completo, ¿ok? Vamos a ver entonces un poquito algunos aspectos a considerar de este nuevo apartado en el curso, ¿ok?
Obviamente, como son módulos de comprensión, la competencia a trabajar durante estas semanas va a ser comprensión de textos. El producto de este tipo de trabajo va a ser un comentario durante el bloque de clases. ¿Qué significa? Que una semana, cuando trabajemos la sesión de Aprende en Casa, se les deja actividad o tarea, como ustedes le quieran decir. Pero la semana en que nosotros estemos trabajando módulo de comprensión de textos, no se les va a dejar tarea, sino que el producto va a ser un comentario que ustedes hagan durante la clase. ¿Ok? Pongo ahí el tercer punto porque guarda relación. ¿Ok? Una semana hacemos clase de Aprendo en Casa, una sesión de Aprendo en Casa con tarea, y la siguiente semana hacemos un módulo de lectura. Es decir, a ustedes previo a la clase les envío el texto que vamos a leer, leen el texto y revisan el video antes de entrar a la clase, y en el momento de la clase lo único que nos queda es que yo les realizo preguntas a cada uno de ustedes y ustedes me responden, y así yo confirmo que han comprendido el texto y se acabó. No hay más actividad durante la semana. Así es que es muy importante por eso que ustedes ingresen de ahora en adelante bien preparados a la clase de comunicación, sobre todo cuando tenemos módulo de comprensión, ¿sí? Porque, como les digo, no se va a dejar una actividad durante la clase, sino que se va a considerar como tarea hecha el comentario que ustedes den durante el bloque de clase, la respuesta que ustedes den a la pregunta que yo les planteé, ¿ok? Continuamos. ¿Cómo vamos a trabajar el módulo de comprensión? El módulo de comprensión va a tener dos tipos de sesiones. Como les dije, vamos a estar trabajando comprensión de textos literarios 2 veces al mes. El mes tiene 4 semanas. 2 de esas semanas vamos a estar realizando módulo de comprensión de textos. Una de esas 2 sesiones, la primera, va a ser una sesión sincrónica por WhatsApp, ¿sí? Va a ser una sesión netamente por WhatsApp con la modalidad que usualmente hemos estado trabajando. Nos conectamos al grupo de WhatsApp a una hora determinada, yo les hago preguntas, ustedes contestan, entrando ya preparadas, y ese comentario que ustedes realicen va a ser su trabajo o va a ser la actividad que se va a calificar. ¿Estamos? Pero en la segunda ocasión, la segunda vez al mes que tengamos este trabajo, vamos a hacer tertulia literaria. ¿Qué es una tertulia literaria? Una tertulia literaria es un espacio en el que un grupo de personas se sientan a comentar el texto que hayan leído, ¿sí? Se sientan a veces con un cafecito, con una galletita, a comentar qué aspectos les gustaron del texto que han leído, qué aspectos no les han gustado del texto que leyeron. Estas sesiones las estoy planteando para realizarlas por Google Meet. Ya más adelante les voy a explicar cómo vamos a hacer un poco la dinámica de ese trabajo, ¿ok? Creo que va a ser un trabajo nuevo, un trabajo bonito, que nos va a permitir a nosotros también conectarnos un poquito más y me va a permitir saber un poquito mejor lo que ustedes piensan, y creo que es una experiencia que les va a permitir a ustedes acercarse un poquito más a la literatura o a textos literarios, que es un mundo precioso. Les prometo que les va a gustar mucho. Ahora, ¿qué recursos vamos a estar utilizando? Ustedes ya recogieron recientemente ciertos materiales físicos del colegio. En el caso de las chicas de 4º año, ustedes recibieron el módulo de comprensión, y en caso de las chicas de 5º, recibieron módulo de comprensión y antología literaria, ¿sí? Así es que vamos a estar trabajando con esos recursos. Ténganlos a la mano. Si por alguna situación o por alguna circunstancia sus papis no pudieron acercarse ese día a recoger el material físico, no se preocupen, yo me voy a encargar de pasarles la versión en PDF para que estén al corriente de las clases y cuenten con el material oportunamente, ¿ok? Ese es entonces el nuevo método o la nueva sección dentro del curso. Es una sección que me tiene bastante emocionada. La vamos a realizar entonces 2 veces por mes. Vamos a estar leyendo textos literarios muy bonitos. Así es que, sin más, vamos a comenzar entonces con el texto que vamos a estar leyendo esta semana.
Muy bien, y ya que estamos trabajando todo este tema de la diversidad cultural, me pareció genial poder comenzar esta sección con una tradición ayánica, es decir, una tradición oral de nuestro país. Esta tradición lleva por título La mina de sal de Sonomoro. Las pongo un poquito en contexto y decirles que esta leyenda tiene como contexto el río Sonomoro. El río de Sonomoro pertenece al distrito de Pangoa, que es uno de los 9 distritos de la provincia de Satipo, que se ubica en el departamento de Junín. Así es que esta tradición tiene como escenario un río existente en nuestro país, ¿sí? Para conocer un poquito más. Ahora sí, pónganse cómodas, cojan el texto que ya les envié previamente, que a este punto ya les envié por WhatsApp, para que me sigan la lectura y que sigan conmigo esta narración, ¿ok? Nos ponemos cómodas, nos concentramos, ambientamos y comenzamos. Dice, la mina de sal de Sonomoro, tradición ayánica y nomatsigenga. Dice, a 30 minutos al sur del río Sonomoro, de la comunidad nativa de Nomatsigenga de San Antonio de Sonomoro, se encuentra un lugar llamado por los lugareños Choiti, que significa zona salada. Allí, desde épocas inmemorables, existía sal que alimentaba a muchas familias nomatsigengas que vivían dispersadas en esa época. Cuando llegaron los españoles al Perú, el año de 1535, pasaron por estos lugares, encontrando a los indígenas nomatsigenga que en sus simengoti, canasta que sirve para guardar alimentos, guardaban pedazos de sal negra que les servía de alimento. Entonces los hombres blancos averiguaron la procedencia de esa sal negra y como no encontraban respuesta positiva, empezaron a matar a los nativos hasta que alguien condujo a estos hombres al lugar llamado Choiti. Los españoles quedaron boquiabiertos al descubrir la majestuosidad de los bloques de sal natural que sobresalían por encima de los inmensos árboles de caoba. Muy envidiosos los españoles quisieron destruirlo, perforándolo con inmensos taladros para luego dinamitarlo. Pero sucedió que cuando llegaron al corazón de la roca, escucharon un desgarrador grito de dolor. ¡Ay, ave! Y desde las entrañas de la roca de sal brotó un torrente de agua hirviendo, quemando a todos los españoles hasta dejarlos esqueletos. Nadie se salvó. Después de lo sucedido, la inmensa roca de sal se transformó en una bella mujer que, muy asustada y desesperada, llamó a sus hermanos los santóbaris, moscas de colores, para que la lleven a otro lugar muy lejos, a esconderse de los españoles. Sus hermanos obedientes construyeron balsas de topa y la llevaron al río debajo de Sonomoro. Habiendo avanzado 30 minutos, llegaron a la comunidad de San Antonio y vieron a la gente que lloraba por la destrucción de la sal que durante muchos años les dio vida. A la mujer le dio mucha pena y pidió a sus hermanos para quedarse con ellos. Entonces sus hermanos le dijeron que no podían quedarse porque estaban muy cerca de los hombres blancos que querían seguir destruyéndola. Al ruego de la mujer, se quedaron y se fueron caminando por las orillas del río Tutsoriri, a 10 minutos de la comunidad de Sonomoro. Allí se transformó nuevamente en una roca. Como la llegada de los españoles era incesante por estos lugares, la sal se transformó nuevamente en una mujer y se alejaron para siempre del lugar. Bajaron del río Sonomoro, llegando al río Perené, surcaron por sus aguas y la mujer se estableció para siempre, convertida en mina de sal negra en el Alto Perené, distrito de Mariscal Cáceres en Chanchamayo, para seguir alimentando a los colonos ayánicas del lugar. En el lugar Tutsoriri, donde quiso quedarse la mujer, la orina que dejó se convirtió en una mina de sal líquida que hoy sigue alimentando a los nomatsigenga,
haciendo hervir sus aguas para transformarlo en sal sólida. Sus hermanos, las moscas de colores, los seguimos viendo hoy, bajando y surcando el río Sonomoro para chupar las piedras saladas y fastidiando a los bañistas en este majestuoso río. ¿Ok? ¿Qué les pareció esta lectura? Creo que es muy interesante y tiene muchos temas de trasfondo que ya vamos a estar tocando en el momento en el que estemos todos juntos en la clase. Les voy adelantando un poquito. Me gusta mucho cómo hay un tema de trasfondo de la depredación de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Cómo hay toda esa situación de que por querer tener más dinero, las personas depredan los ecosistemas naturales, como sucedió con los españoles en este caso. Algo que sigue sucediendo hoy en día, por ejemplo, con el problema de la minería, ¿no? Vemos también cómo es una tradición oral, de alguna forma trata de dar explicación a un hecho visible. Me imagino, y eso le voy a pedir a ustedes que investiguen, me imagino que hay estructuras físicas o hay, en fin, espacios naturales que se parecen de repente al cuerpo de una mujer. Me imagino que en esta región de Sonomoro hay cúmulos de sal importantes de donde la gente se alimenta. Eso sería muy interesante de investigar. Eso nos queda ya para el momento sincrónico de la clase, ¿ok? Así es que espero les haya gustado esta lectura. Es la lectura que vamos a estar trabajando ahora en clase. Así es que esta es la lectura entonces con la que vamos a aperturar esta nueva sección dentro del curso. Voy a ampliar pantalla para despedirme y dar recomendaciones finales. Muy bien, y entonces con eso terminamos la lectura. Vamos a pasar ahora a la sección sincrónica, es decir, vamos a pasar al momento de hacer las preguntas en nuestro grupo de WhatsApp. Lo que les voy a pedir para que de alguna forma vayan a la clase ya preparadas es que si encontraron alguna palabrita desconocida en la lectura, de repente la busquen o traten de inferirla por el contexto. Me gustaría también que, como es una tradición oral, de repente averigüen un poquito más sobre esta localidad, sobre el río Sonomoro, que averigüen un poquito cómo es que los habitantes de esta región se comunican o cómo es que le sacan provecho a este recurso natural que es el río. De repente tiene relación con esta leyenda, ¿ok? Con esas recomendaciones entonces las veo en un momento en la sección sincrónica por WhatsApp. Esta semana no he hecho video de ortografía y redacción porque al leer sus textos me he dado cuenta que todavía nos falta asimilar un poquito mejor o poner en práctica todo lo que hemos visto anteriormente. Así es que no va a haber video de ortografía y redacción, pero sí hay un cuestionario dentro de la sección de trabajos, donde va a haber ejercicios variados de temas de ortografía que ya hemos visto anteriormente, ¿ok? Así es que no hay video nuevo de ortografía, pero sí dense el tiempo de darle una mirada a los videos anteriores para que lleguen con mejor noción al cuestionario, ¿ok? Eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos en un momento en la sección sincrónica de WhatsApp y por este medio YouTube nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chao.